Por eso ustedes verán que Jesucristo, búsquelo usted se queda ahí, en Mateo 7:24, le viene a decir algo muy importante. Oiga. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Quédese ahí, ponga el dedo. El que escucha estas palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre roca. O sea, vio y fue capaz de poner en práctica. Escuchó, fue capaz de ponerlo en práctica y construyó su casa sobre roca. Vinieron los vientos, no la destruyó. Pero el que tiene ojo para ver y no mira, tiene oído para oír y no oye, no escucha la palabra de Dios, porque no le conviene, porque no tiene genio, porque no le importa, o simplemente porque le sacude, porque le pega, porque le estremece, porque le mete el dedo en la llaga. ¿Qué pasa? Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Díganme si ustedes y yo no lo hemos hecho. Muchas veces no lo hemos querido hacer porque nadie nos obliga. Si usted lo quiere practicar, lo practica. Si no quiere, no lo practica. Pero dirán de aquel que escucha la palabra de Dios, que viene a misa todos los domingos y escucha la palabra de Dios, pero salió igualito, no tomó nada en cuenta. ¿De qué habló el Padre? Habló muy bonito. Sí, muy bonito, muy. Si el Padre llega a echar un chiste, ese sí se lo aprende. Lo demás, nada, ya no más. Porque dice la Biblia, no hay la disponibilidad. Oídos tienen para oír, pero no escuchen. Y mucho menos entienden. Nada. No entienden que esta palabra es para ponerla en práctica. La palabra de Dios no es solo para oírla, es para escucharla, o sea, para ponerla en práctica. Por eso dice Jesús, si alguien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, repítalo. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que... ¿Otra vez? Aquí tienen a un tonto. Vamos a ver cuántos hay aquí. Si no escuchan la palabra de Dios, si ustedes y yo no escuchamos la palabra de Dios, no sería un tonto. Contemos cuántos estamos aquí y todos seríamos tontos. ¿A qué hemos venido? ¿A qué vinimos? Si no es para oír la palabra de Dios y encaminarnos, dejarnos guiar por ella, dejarnos sacudir, dejarnos estremecer, dejar que la palabra de Dios meta el dedo en la llaga, que sea como la sal cuando cae en una herida. Si no es así, dígame, ¿para qué hemos venido? Estamos haciendo el papel de tontos. ¿Y qué pasará? Que construyó su casa sobre arena. Todo era fantasía. Hizo una vida, llevó una vida, era católico, apostólico y romano, pero llevó una vida falsa. Sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Esa casa derrumbada, ese gran desastre, será tu vida, será mi vida, si la palabra de Dios no penetra hasta los tuétanos. Si la palabra de Dios no nos orienta, no nos guía, si no le obedecemos a la palabra de Dios, si nos conformamos con oír, pero no practicamos. Esa es la tarea de hoy. Si hoy saliéramos con ese aprendizaje de aquí, voy a practicar lo que dice la palabra. ¿Nos cuesta? Sí. Como construir una casa. ¿Cuesta? No es fácil. Cuesta mucho. Pero eso es lo que el Señor pide.
tenemos que ejercitarnos, tenemos que esforzarnos. Y qué triste sería que al final todo fuera un desastre, todo destruido. Vamos a hacer un examen hoy. Vamos a analizar nuestra vida, cómo la estoy llevando. ¿Será que es un desastre total? ¿Será que tengo tantos años escuchando la palabra de Dios y no he hecho caso a ella? Miremos cosas sencillas. El domingo pasado escuchábamos lo que Dios nos decía en su palabra. Las clases de pecado. Y podríamos hoy examinar los que están viviendo, por ejemplo, en concubinato. Les pongo un ejemplo, perdónenme que me meta con ellos. ¿Cuánto tiempo tienen de estar escuchando la palabra de Dios que dice que tiene que casarse? ¿Por qué no se casa? Porque oídos tiene para oír y no oye. Porque no ha entendido lo que Dios quiere, que santifique su hogar. Pero es que él no se quiere casar. Perfecto. Déjelo. Así de fácil, así de sencillo. ¿Por qué no ha dejado el robo? ¿Nunca ha escuchado que tiene que dejar de robar? ¿Que eso es malo? ¿Por qué no ha dejado el alcohol? ¿Por qué no ha dejado de serle infiel a su esposa? ¿O a su esposo? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha dejado la mentira? ¿Por qué no ha dejado la calumnia? ¿Por qué no frena su lengua y habla mal y mal de los demás? ¿Por qué no tienes cuidado? Anda mirando la pelucita que tiene su hermano en el ojo y no ve la viga que tiene el suyo. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no hacemos el mínimo esfuerzo? Dejar la pereza, la envidia, el rencor, la gula, la pereza espiritual. ¿Por qué no comenzamos a orar? ¿Por qué no comenzamos a leer la palabra de Dios? Hoy el Señor nos invita a reflexionar y decir, mi vida es un desastre porque no he escuchado la palabra de Dios. Oídos tienen, pero no oyen. Ojos tienen, pero no ven. Sigue. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán. ¿Cuántas veces han ido a misa? Pues por muchas veces que hayan ido, nunca entenderán. ¿Y por qué nunca entenderán? Porque no hay una disponibilidad, no hay disposición, no hay el querer escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Eso no está en nosotros. Y por más que escuchen, no entenderán. Porque mientras estarán como los muertos en la iglesia. ¿Cómo van los muertos a la iglesia? Misa de cuerpo presente. El puro cuerpo. La mente está por allá volando. ¿Quién sabe para dónde? Ahorita mismo, aterrice. ¡Pam! ¿Dónde estaba su mente? Analizamos dónde estaba nuestra mente. Por allá volando. No hay la disponibilidad. No hay el deseo, no hay el hambre, no hay la sed de la palabra del Señor. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo nos vamos a centrar en que debo alimentarme de la palabra de Dios? Se cumple lo que dice Isaías. Sigue. Y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Esto es un pueblo? De conciencia endurecida. ¿Cuál es el problema que tenemos? Este es un pueblo de conciencia endurecida. Ese es el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. Un pueblo de conciencia endurecida. Todavía no hemos tomado conciencia. Es un pueblo de conciencia endurecida. No hemos tomado conciencia. ¿Todavía? A ustedes y a mí no nos enseñaron desde pequeños a llevar nuestra vida guiados por la palabra de Dios. Mentira. A ustedes y a mí ni siquiera nos enseñaron a leer la palabra de Dios. Nada. A dejarnos orientar, que ella nos alumbre. Nada. Siempre lo que yo piense, o lo que opine Julano, lo que opine Sutano. El que más, lo que diga papá y mamá, pero no lo que diga la Biblia. ¿Por qué nosotros no nos dejamos guiar? Porque tenemos un pueblo, esto es un pueblo de cabeza endurecida.
de conciencia o de cabeza endurecida. Esto es un pueblo que tiene la conciencia endurecida. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Ablandarla. ¿Cómo la ablanda? Mire, lo hace de una manera como sarcástica, le podría decir así. A ver. Sus oídos no saben escuchar. Sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su razón. Pero no eso habría conversión y yo lo sanaría. Lo último que le digo, ¿cómo? No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón, pero con eso habría conversión y yo lo sanaría. Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios que cuando el corazón se endurece, que cuando la conciencia se cierra, que cuando no nos abrimos a la palabra del Señor, entonces nunca nos vamos a convertir y nunca nos vamos a sanar. Ya lo había dicho el profeta Isaías. Tienen oído para ver, no ven, oído y no oyen. Entonces, que no se les predican palabras para que oyendo no oigan y viendo no vean y yo no se conviertan y yo no los sane. Eso es como cuando usted le tira una así, por ejemplo, usted está viendo que la mamá rogándole al hijo, mijo, tómese esa medicina. ¡Ah, eso es muy feo, muy feo! Tómese esa medicina, mire que usted está grave, mire como tiene... Ahí hay una sobrina que tiene lechina. Mire como está llena de lechina, mire, pero tome... ¡Ay, no, es que eso es muy feo! Y le dice y pone el corazón duro y dice que no. No hay una manera para que acepte. Entonces usted llega y le dice, eso ni para qué se toma esa medicina. Si usted toma esa medicina, hasta se sana, mejor no se la tome para que se muera. Entonces, uy, no, ahora sí me la tomo. Es una manera sarcástica, es una manera a lo inverso que Jesús nos viene a mostrar aquí. Está diciendo Jesús que le habla en parábola porque esa gente no tiene un corazón abierto y no quieren escuchar. Entonces le habla en parábola para que no vaya a ser que escuchen y se salven. Entonces, a ver si reaccionan de esa manera. Oye, yo sí me quiero salvar, entonces voy a escucharlo. Pero ni así querían abrir el oído. Y entonces cuando Jesucristo dice, aquella persona que tiene un corazón cerrado, muy, muy poco logrará la conversión. Muy poco. Porque no quiere convertirse, porque no entiende la palabra, porque no la escucha con un oído abierto, dispuesto a cambiar. Sigue. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Él supone que ustedes y yo sí vemos. Él supone que ustedes y yo sí escuchamos. Y el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica será un hombre dichoso. Construyó su casa sobre roca. Vino el viento, vino todo, pero no la destruyó. Serán dichosos ustedes cuando escuchen la palabra del Señor. Cuando vean y oigan lo que ustedes están viendo y escuchando. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de nosotros? Los santos deseaban, los profetas deseaban un corazón abierto, amplio, deseo de escuchar la palabra de Dios, pero antes de venir el Señor no tuvieron quien se lo hablara tan claro. Que deseaban oírlo y no lo oyeron. Deseaban verlo y no lo vieron. ¿Qué nos está criticando a nosotros? Que tenemos un corazón cerrado, que no deseamos la palabra de Dios, que no deseamos oírla, ponerla en práctica, no lo deseamos. Y dice, pero aquellos santos, aquellos profetas, sí querían oírlo, sí querían escucharlo. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros? Ese querer oír, ese querer escuchar para practicarlo. Nos falta. A veces yo me pongo a pensar, y yo digo,
A ver, me da, imaginándome, ¿no? Digo, oye, Dios mío, ¿no? Yo iba, cuando me estaba dando las enseñanzas en Estados Unidos o en otros países, yo llegaba y había lugares, por ejemplo, decía, padre, organizamos una actividad para 5,000 personas. ¿Cómo es? Alquilamos un local para 5,000 personas. 2, 3 días antes o una semana antes. Y luego yo llegaba, la capacidad era para 5,000 personas, estaba lleno y quedaban 3,000 personas por fuera. En Estados Unidos, donde la gente está trabajando, donde la gente no busca de Dios, donde la gente está... Pero sin embargo, había una sed de la palabra de Dios. Y uno dice, cuando la persona tiene la disponibilidad, cuando la persona siente la sed, el deseo, no le importa nada. Dejar lo que tenga que dejar. Muchos de ellos dejaban el trabajo porque era entre semana. A la hora de la tarde dejaban de trabajar y llegaban a la enseñanza. Y escuchaban la palabra del Señor, con sed, con ansia. Ellos deseosos de escuchar. Y muchos de ustedes no les importa. No les importa. Y uno dice, qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Por qué no deseamos escuchar la palabra de Dios y por qué no deseamos practicar? Miles y miles, yo recibo miles de mensajes diariamente. Gracias. Vi un video y gracias a eso mi vida se transformó. Vi un video, mi familia cambió. Era un borracho, era un sinvergüenza, un ladrón, un drogadicto, era un guerrillero, un narcotraficante, era un homosexual, mi vida transformó. A través de esa enseñanza, una sola enseñanza escuché. Transformó mi vida y ahora quiero escuchar más y más y más. Es cuando la persona tiene el corazón abierto, disponible, hambriento, sediento de la palabra. ¿Cuántos santos, cuántos profetas quisieron escuchar la palabra de Jesús, pero no la pudieron escuchar? Ustedes y yo la escuchamos, tenemos la opción, tenemos la oportunidad, pero no la queremos practicar. Ese es el problema.